Shabbat Shalom, amados Ajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga en este hermosísimo día de Shabbat, en esta Boker, en esta mañanita, Baruch Hashem, que nos ha permitido venir a esta mañanita donde nos devuelve nuestra Neshama al cuerpo, nuestro Abirma al Keinu. Amados hermanos, vamos a continuar con esta segunda aliyá, ¿verdad? En el libro de Bereshit. Esta segunda aliyá se encuentra en el libro de Génesis 18:15 al 33 y nos quedamos en la noche de Shabbat, de la apertura de Shabbat en la Laila. Nos quedamos en el 21, ahí terminamos. Vamos a continuar en el 22. ¿Verdad? 18:22 del libro de Bereshit, Génesis. Amén, amén, amén. Y vamos a hacer la verajá. Vamos a hacer la verajá para, ¿verdad?, las bendiciones. Vamos a recitar el Shema, ¿verdad? El Shema, luego el Padre Nuestro, el Avinu Shema Shamayim, y luego la bendición para abrir la Torah. Amén. Bueno, empecemos. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Beapta et Yahweh Elohecha, Bechol Levavcha, Ubechol Nafshecha, Ubechol Modecha. Bechayu Adebarim Aele Asher Enochi, Metzabecha Ayom Alevabecha. Betzinamtan Levanecha. Bedibartabam Beshipteja Bebeiteja Ubelekteja Baderej Ubeshorbeja Ubekumeja Ubshartan Leod al Yadeja Behayu Letotafot Beyigneja Ubzaptan al Mesusot Beiteja Ubishaireja Beshem Yashua Hamashia. Amén. Escucha, Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y bendito sea el nombre majestuoso de su reino desde ahora y para siempre. Y llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estarán las palabras estas que yo te ordeno hoy sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa y al andar por el camino. Y al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y serán por recordatorio entre tus ojos. Las escribirás sobre los dinteles de tu casa y en tus portones. En el nombre de Yahshua Hamashiach. Amén. Baruch Hashem. Ahora el Padre Nuestro, amados. Avinu Sheba Shamai, Yizkadá Simhatabo, Malchuto Yeatzeret Zonaha. כמו בשמיים, כן בארץ. את לחנוכנו תננו היום. וזלל לנו את חובותינו כאשר הסלמנו גם אנחנו. להייבנו ואל תביאנו לידי ניס היום. כי אם הצאנו מן ערה. כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים בשם ישוע המשיח. Amén. Ahora en español. Abba, Padre nuestro, que estás en los Shamaín, en los cielos, exaltado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los Shamaín, como en los cielos, así también en la Eretz, en la tierra. El eje nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en las tentaciones, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y el honor por todos los siglos. En el nombre de Yahshua Hamashiach. Amén. Baruch Hashem. Ahora vamos a hacer la verajá para empezar a leer la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemisbotat, vetzivanu la'asok divrei Torah.
Bendito eres tú, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado que nos ocupemos de las palabras de la Torá. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, Avinu Malkinu. Te pedimos en este hermoso día de Shabbat que cada una de las palabras de tu Torá queden impregnadas en cada uno de los miembros de nuestro cuerpo, Avinu Malkinu, y que jamás se nos vuelva a olvidar tu Torá. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem, amados. Ok, donde nos quedamos anoche, ¿verdad? Aquí vamos a empezar. Y en el 22, ¿verdad? 18, 22 del libro de Bereshit, Génesis. Y volvieron sus rostros de allí los Anashim, los hombres, y fueron de allí hacia Sedom, que significa quemado, pero Abraham estaba delante de Yahweh. Amén, amén, amén. ¿Verdad? Nuestro padre Abraham se quedó con Yahweh, dice la escritura. A ver, vamos a ver, aquí tenemos un comentario. Y dice los Malachim ya habían llegado a Sodoma para llevar a cabo la destrucción, pero nuestro padre Abraham oró para que Sodoma sobreviviera. En conformidad con la enseñanza de los sabios, de que aun si uno tiene una espada filosa sobre el cuello, no debe dejar de suplicar misericordia. La plegaria de Abraham era doble. Él sostenía que el atributo de justicia debía ser mitigado con compasión, por lo cual, si había 10 personas verdaderamente justas en cualquiera de las 5 ciudades condenadas, entonces toda esa ciudad debía salvarse. Además de serle negada esa petición, pidió por lo menos salvarán los justos. Pidió que por lo menos se salvaran los justos, ¿verdad? Al argumentar su súplica, se expresó en términos muy fuertes, que incluso daban la impresión de ser irreverente, diciendo que la forma en que Elohim estaba impartiendo justicia era un sacrilegio, ¿verdad? Cuando vamos a verlo en los siguientes pasuk, ¿verdad? Donde le dice, ¿verdad? Que lejos de ti está hacer tal cosa, ¿verdad? De matar al Sadik con el impío, ¿verdad? Entonces, a ver, continuemos el comentario. Dice, pues según explica uno de los sabios, dice que Abraham temía que las generaciones presentes y futuras pusieran en tela de juicio la equidad de Elohim, si sentían que Elohim había infligido en el mismo sufrimiento a los justos y a los malvados. En respuesta a su plegaria, Elohim dijo que él ciertamente pondría en práctica que la compasión, pero aparte de Lot, no había nadie que mereciera salvarse. ¿Verdad? Miren, o sea, Elohim es un Elohim justo, ¿verdad? Nadie, ¿verdad?, en este mundo ha recibido algo, ¿verdad?, que no se haya merecido, pero siempre hay excepciones, ¿verdad? Claro, parece una contradicción, pero recordemos, ¿verdad?, Abel y Caín, ¿verdad?, cómo pasó esto. Entonces, ¿verdad?, porque a veces el malvado, a veces el perverso llega a extremos, ¿verdad?, a los extremos, como lo que está pasando, ¿verdad?, hoy en este mundo, ¿verdad?,
que la perversidad ha traspasado, ¿verdad? Ha traspasado fronteras, ha traspasado los límites en muchos sentidos, ¿verdad? En muchos sentidos. Miren, que antes no nos dábamos cuenta que se siguen haciendo sacrificios, ¿verdad? Sacrificios, se siguen haciendo hechicerías a niveles, que se puede decir, de multitudes, ¿verdad? De multitudes. Esto es lamentable, esto es perverso, esto ya está rebasando los límites, ¿verdad? Está rebasando los límites y pues cuando las personas están demasiado envilecidas, es imposible, ¿verdad? Que regresen, pues, que regresen al camino correcto. Bueno, no es imposible, pero es difícil, ¿verdad? Porque se nota, se ve y se comprende, ¿verdad? Lo hemos visto, lo estamos viviendo también, ¿verdad? Es difícil que la gente comprenda, es dificilísimo. Miren que voy a hablar con unos hermanos y ya llevo un año con ellos hablándoles. Y es difícil y a veces es desesperante. Pero hay que seguir porque, ¿verdad? No sabemos que en una de esas agarren el patín, ¿verdad? Y vuelen. Entonces, vamos a continuar. Continúa el comentario. Dice, Rabbi Moshe Feinstein explicó el motivo por el cual Abraham rogó con tanto ahínco, ¿verdad? Por personas que eran tan tristemente célebres por su maldad. Por lo general, la gente pregona la benevolencia, pero se esfuerza, pero se enfurece y odia a todo aquel que se enfrenta a sus valores o posturas. Por lo contrario, a Abraham le importaba solamente la verdad tal como está definida en la Torá. Miren, este comentario prácticamente es lo que uno siente, ¿verdad? Cuando uno viene a la verdad, uno viene a la verdad, ¿verdad? A la Torá. Y cuando uno va a hablarles a otras personas de una cierta religión, denominación, se sienten confrontados, no sienten que los estás edificando, ¿verdad? Sienten totalmente una confrontación a sus principios religiosos, ¿verdad? Y prácticamente es como insultarlos a veces, ¿verdad? Y a veces sale uno hasta mal, ¿verdad? Hay que pedir a nuestro Padre cuando hablemos con personas para que Él ponga palabras en nuestra boca, ¿verdad? Y que llegue a sus corazones de cada uno de ellos. Porque a veces me tocó ver a un pastor que empezó a tirar una imagen, ¿verdad?, frente de las personas, y estas personas, una de las personas le tiró la Biblia, ¿verdad? Entonces es lamentable, ¿verdad? Es lamentable por los dos lados, porque las personas tienen en alto sus imágenes, ¿verdad? Y eso es totalmente, sabemos que es erróneo, pero no podemos llegar así, olvídense. En otros lugares los pueden a uno hasta matar, ¿verdad? Lo pueden uno hasta matar. Se me hace que hace poquito pasó en Oaxaca o no sé, por allá, que corrieron a una comunidad de cristianos, ¿verdad? Los católicos corrieron a una comunidad de cristianos, ¿verdad? Esto es de planamente la gente está cegada espiritualmente, ¿verdad? Espiritualmente están envilecidos
miren, el Papa, el, el, el nuevo Papa que está ahorita, León XIV, o no sé cómo se llame, dio un comunicado donde ya no se debe adorar a la Virgen María, ni se le debe poner como corredentora. No, yo no lo he oído, pero lo he estado escuchando en comentarios. O se me hace que sí lo escuché, perdón. Más que sí lo escuché. Pero miren, esto ya es, ¿cómo les diré? Las personas ya están, esto es demasiado tarde. Las personas están envilecidas totalmente, ¿verdad? Bueno, nunca es tarde, ¿verdad? Por ahí uno que otro va a escuchar, va a oír y se le abrirán sus oídos, ¿verdad? Pero ahora, muchas veces lo que pasa con este tipo de declaraciones se trata a su líder, en este caso, ¿verdad? El León XIV, como herejes. La gente los trata como herejes, ¿verdad? Por decir lo que dijo. Oh, y ya no. Y ahora dicen, no, yo no creo en este papa. Ese papa lo puso fulano y ese papa es malo porque ya dijo esto de la Virgen. A ese punto llegan, ¿eh? A ese punto. A mí me tocó vivirlo, ¿verdad? Yo, con el otro papa, ¿verdad? El otro papa dijo muchas cosas, ¿verdad? Que, pues, realmente son puntos de vista que no comparto. Yo no defendía lo que él atacaba, porque lo que él atacaba era lo mismo de su propia religión. Entonces tú defiendes lo que él ataca, que es lo mismo de la propia religión católica, estás defendiendo lo indefendible, ¿verdad? Como lo que pasó en las Olimpiadas, ¿no? Donde todo el mundo estuvo defendiendo la última cena, cuando la última cena, ¿verdad? Es totalmente una blasfemia, porque realmente esa pintura de la última cena viene de un sodomita, precisamente de alguien que fue acusado de sodomía. Leonardo da Vinci, aquí hicimos un estudio, fue acusado de sodomía, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta todos esos puntos, hay que ser más astutos que la serpiente, ¿ok? En estos puntos, ¿verdad? Yo me puse a meditar cuando el Papa estuvo hablando, Francisco estuvo hablando de su Via Crucis y lo insultó, insultó el Via Crucis y todo esto y todo esto. Y yo me puse a meditar sobre esto, ¿verdad? ¿Por qué estaría diciendo él esto? ¿Por qué insultaba esto? Entonces allí es donde entra la astucia del enemigo. Tú te metes a defender el Via Crucis cuando el Via Crucis no está en la Escritura. Entonces empiezas a defender un tipo de idolatría. ¿Sí me explico? No sé si me estoy dando a entender, pero esa es la astucia del enemigo y eso es a lo que debemos estar atentos. No caer en esas trampas y en ese tipo de provocaciones, ¿verdad? Baruch Hashem, amados. Vamos a continuar con el 23. Amén. Y se acercó Abraham y dijo: ¿y también destruirás al Sadik, al justo, con el Rasha, con el malvado? A ver, aquí es donde, ¿verdad? Tenemos este pequeño comentario. Tenemos un comentario, ¿verdad? Y hay que poner atención porque va a estar muy edificante, ¿verdad? Uno de los comentarios que tenemos dice: 50 justos. Dice: en total fueron condenadas 5 ciudades, las cuales aparecen todas mencionadas en el 14:2.
¿verdad? Sodoma y Gomorra, lo voy a decir en estas palabras, eran las más destacadas. Las de menor importancia eran Adma, Sheboín y Tzoar. Recordemos que Tzoar, en esta porción, en esta parashá, es la ciudad, esta fue salvada por Lot. Y fíjense, esta ciudad fue salvada por Lot, porque dijo, permíteme ir a esa ciudad. ¿Verdad? Entonces, miren qué revelación, ¿verdad? Dice, las más pequeñas de todas. Dice, Tzoar era la más pequeña de todas. Abraham mencionó 50. Un querún de 10 justos, ¿verdad? Un crub de 10 justos. Dice, por cada ciudad, que en cada ciudad debería de haber 10 justos. ¿Verdad? Bueno, a ver. Y se va a analizar esta otra. A ver, permítanme. Creo que me brinqué. Una disculpa, este es el comentario del Pasuk 23. Una disculpa, amados. Una disculpa, ¿ok? Este es lo que acabo de leer, es el comentario del 24. Del Pasuk 24, ¿ok? Entonces vamos a regresarnos. Dice, Abraham encarnaba en su forma más noble su nuevo papel de padre de una multitud de naciones. Incluso los malvados habitantes de Sodoma despertaron su compasión, y él desbordaba de dolor por la suerte a la que querían inminentemente condenado y quedarían inminentemente condenados. Miren, lo voy a leer de nuevo, pero aquí en la Torá, lo voy a leer de nuevo, porque hay una palabra aquí. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿acaso también destruirás al justo junto con el malvado? ¿Verdad? Y dijo, ¿también destruirás al Sadik junto con el Rasha? Bueno, prácticamente es lo mismo, pero esta palabra es la que se va a analizar, ¿verdad? Abraham encarnaba en su forma más noble su nuevo papel de padre de una multitud de naciones. Incluso los malvados habitantes de Sodoma despertaron su compasión, y él desbordaba de dolor por la suerte a la que quedarían inminentemente condenados. ¿Verdad? Recordemos que él ya había tenido un encuentro con muchas de estas personas, porque él los había salvado junto con Lot, ¿verdad? Los había salvado y los devolvió a su rey, ¿verdad? Que le dijo, quédate con todos los bienes, nomás devuélveme las nefesh, las almas, ¿verdad? La importancia de las nefesh, miren, a dónde los orilló todavía este perverso a ser más perversos. Para eso fueron salvados, ¿verdad? Miren, para hacerse más perversos, pero ellos también ya llegaron o sea que no se les negó el conocimiento de ser gente buena cuando conocieron a Abraham, ¿verdad? Y obviamente tenían a un justo viviendo entre ellos. Entonces ellos tuvieron que, ¿verdad?, conocer esto, ¿verdad? La bondad de Elohim, ¿verdad? El arrepentimiento se les ha de haber predicado, se les debió haber predicado el arrepentimiento, pero no quisieron. No quisieron. Así es que, bueno, acá tenemos otro comentario del Pasuk 23.
aquí es donde vamos a ver algo, ¿verdad? Miren, la palabra hebrea traducida como se acercó es Vaigás, ¿verdad? Como se llama una de las parashot. Dice, esta palabra es usada en tres sentidos, ¿verdad? En guerrear, humillarse e interceder, ¿verdad? La palabra guerrear está en el libro, en segunda de Shemuel 10:13, y humillarse está en el libro de Bereshit, en Génesis 44:18, y interceder está en Primera de Reyes 18:36. Dice, con toda esta intención Abraham se acercó al Eterno. En los versículos 23 y 26 hay un desafío del Eterno. En los versículos 27 y 29 hay una humillación. Y en los versículos 30 y 32 predomina la intercesión. ¿Ok? Esto, ¿verdad? Hay que apuntarlo. Es muy, muy edificante esto, ¿verdad? Se los voy a volver a leer. ¿Ok? Miren. Dice, la palabra hebrea traducida como se acercó es Vaigás. Esta palabra es usada en tres sentidos. Guerrear, que está en 2 de Samuel 10:13. Humillarse, que está en el libro de Génesis, Bereshit 44:18. Y interceder, que está en Primera de Reyes 18:36. ¿Verdad? Con todas estas intercesiones Abraham se acercó al Eterno. En los versículos 23 y 26 hay un desafío del Eterno. En los versículos 27 y 29 hay una humillación. Y en los versículos 30 al 32 predomina la intercesión, ¿ok? De esta porción. Amén, amén. Ok, amados. Vamos a continuar, ahora sí. Ahora sí vamos a ir con el 24, 24, vamos a leer el 24, 25 y 26. Amén. Quizás allí haya 50 tzadikim justos en la ciudad. ¿Destruirás el lugar y no salvarás a los 50 tzadikim que hay en medio de ella? Lejos esté de ti hacer tal cosa, matar al tzadik, al justo, junto con el rasha, con el malvado. ¿Y será el tzadik, el justo, como el rasha, como el malvado? Dice, lejos esté de ti, no debe el juez de toda la tierra hacer mishpat, hacer juicio. Y dijo Yahweh, si yo encuentro en Sodoma 50 tzadikim entre la ciudad, entonces salvaré a todo el lugar por esa causa. Por esa causa. Amén, amén, amén. Vamos a subir la cámara. Amén, amén. Baruch Hashem, hermanos. Miren, vamos a ver entonces, ya hablamos un poquito de esto, ¿verdad? Nos adelantamos. 50 justos. En total fueron condenadas 5 ciudades, perdón, las cuales aparecen todas mencionadas en el 14:2. Sodoma y Gomorra eran las más destacadas. Las de menor importancia eran Adama y Tseboín. Zoar era una de las más pequeñas de todas. Abraham mencionó 50. Un club, o sea, un club de 10 justos por cada ciudad. Ok, esto ya lo explicamos, ¿verdad? Dentro de la ciudad se va a analizar esta palabra. Dentro de la ciudad, estas personas debían demostrar su rectitud no solo
en privado, sino también en público, dentro de la ciudad. La prueba de rectitud es que uno está preparado para actuar según sus convicciones, incluso en un medio que le es hostil. Además, la persona verdaderamente justa debería ocuparse también de mantenerse en contacto con los demás, tratando de influir en ellos para que mejoren su conducta. ¿Verdad? Esto, amén, amén, ¿verdad? Eso es un consejo, ¿verdad? Para nosotros mismos, amados, para nosotros mismos. Nosotros también debemos de hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Este tipo de situaciones, influir en los demás alrededor de nosotros, tratar, ¿verdad? Tratar, ¿verdad? Elohim quiere que todo mundo sepa el verdadero camino, aunque no lo vayan a seguir, pero ¿para qué? Para que no digan ellos, yo no sabía, ¿verdad? Entonces esto es para que llevemos también la Besorá a los demás, ¿verdad? Para eso se te ha dado. Para eso se te ha dado esta revelación, ¿verdad? Aunque, como les decía, es difícil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Elohim nos va a guiar. Elohim nos va a llevar a los lugares, ¿verdad? Que menos imaginables, ¿verdad? Menos imaginables. Amén, amén, aleluya. Baruch Hashem. Vamos a continuar con el 27. Y respondió Abraham y dijo: He aquí, yo te pido, he asumido hablar, Adonai, pero yo soy polvo y ceniza. Amén. Tenemos un comentario pequeño sobre esto. Y dice: He aquí que he deseado. Ok, vamos a leerlo en la Torá porque está diferente la palabra. Amén, amén. Y respondió Abraham y dijo: He aquí que he deseado hablar con mi Señor, aunque no soy más que polvo y ceniza. Amén, amén, amén. Baruch Hashem, ¿verdad? ¿Quién no ha deseado hablar con Elohim? Con nuestro Abba, ¿verdad? Escuchar su voz. A veces hemos escuchado voz, ¿verdad? Pero pues yo pienso es representación, un representante, ¿verdad? A nosotros nos tocó escuchar una voz cuando nos enfermamos del COVID, que nos dijo 15 días vas a estar enfermo. Y 15 días fueron exactos, ¿verdad? Ese día me fui para atrás. Me quedé de a 6, pero, ¿verdad? Yo pienso que nuestro Elohim también nos lo dijo para que confiáramos y no nos paniquáramos tanto, porque fue terrible esa enfermedad. Fue terrible. Bueno, dice el comentario, dice: aquí que he deseado. El versículo anterior, Elohim había accedido al pedido de Abraham, pero ahora Abraham buscó la clemencia de Elohim para continuar con sus ruegos, sospechando que su primer pedido sería en vano, porque en Sodoma seguramente no se encontraría los 50 justos, pero alentado por la disposición de Elohim a escucharlo, Abraham pidió permiso para seguir formulando su petición, ¿verdad? Entonces, miren, esto nos debe de alentar, ¿verdad? Como les he dicho, a seguir pidiendo, ¿verdad? Clemencia, como nuestro padre Abraham. Seguir pidiendo clemencia para los demás. Baruch Hashem. Continuemos con el pasuk 28. Y si quizás falten de los 50 tzadikim justos 5, tú destruirás toda la ciudad. Y respondió: no la destruiré si encuentro allí 45.
no la destruiré si encuentro allí 45. Ya casi vamos a acabar. Tenemos aquí un pequeño comentario. Dice, a causa de los 5, vale decir, destruirás toda esa área debido a que falten 5 del total de 50, aunque hubiera un total de solamente 45 justos, seguirá habiendo 9 por cada ciudad. Y tú, oh justo del universo, podrías unírteles, completando así el total requerido de 10 por cada lugar. De 10 por cada lugar. Entonces, miren que el faltante faltaba uno, ¿verdad? Dice, y tú, Elohim, dice, serías el 10º. Miren que aquí nos puede decir que en Zoar podrían haber habido 9 justos, ¿verdad? En esa ciudad pequeña donde escapó Lot, podían haber ido 9, a lo mejor había 9 justos, y con Lot llegaron a ser 10, y por eso esa ciudad fue salvada, ¿verdad? Bueno, es lo que podemos intuir, ¿verdad? Que después de ahí se fue a una cueva, ¿verdad? Después de ahí se fue a una cueva porque yo creo que había también perversos. Amén, amén. Baruch Hashem, amados, ya llegamos al final. Vamos a darle lectura al 29, del 29 al 32. Bueno, vamos a leer todo ya. Vamos a dar comentario. Dice, y yo, a ver, permítame, deje bajar la cámara, se me hace que no está captando todo. Bueno, entonces vamos a leer del 29 hasta el 33. Y siguió otra vez, él volvió a hablar a él y dijo, ¿y si encuentras allí 40? Y él respondió, no lo haré por causa de los 40. Y él dijo, te ruego no te enojes, mi Adón, si yo hablo. Y si quizás encuentres allí 30. Y él respondió, él respondió, no lo haré si yo encuentro 30. Y él dijo, he aquí yo te pido, y he asumido hablar a Adonai, y si quizás encuentres allí 20. Y él respondió, no la destruiré por causa de los 20. Y él dijo, oh, no se enoje mi Adonai, y yo hablaré esta vez, y si encuentras allí 10. Y él respondió, no la destruiré por causa de los 10. Y siguió su camino Yahweh cuando había terminado de hablar con Abraham, y Abraham regresó a su lugar. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Miren, vamos a ver el comentario sobre estos pasuks, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Un comentario sobre estos pasajes. Dice, habiendo acordado que Elohim se uniría, por así decirlo, ¿verdad? Por así decirlo, a los 9 justos, Abraham rogó que se le confiara una nueva concesión. Hasta ahora, la confederación de 5 ciudades había sido tratada como una sola unidad. Como una sola unidad, implicando que tendría que haber un total de 50 justos o 45 más Elohim. Ahora, Abraham pide que las ciudades sean juzgadas por separado para que un grupo de 10
en una de las ciudades salvara a toda esa ciudad, aunque eso no alcanzara para salvar a las demás, dado que el mérito de un grupo numeroso de personas es mayor que el de uno reducido. Abraham pidió primero por la salvación en aras de los 40, y luego fue bajando a 30, a 20, finalmente a 10, ¿verdad? Según Rashi y Ramban y otro rabino que se llama Reuben Behai. Sin embargo, Ramban sostiene que Abraham todavía estaba insistiendo en pedir por las 5 ciudades en conjunto. Su petición ahora consistía en que un número cada vez más pequeño de justos fuera suficiente para salvarlas a todas, ¿verdad? Pero, ¿verdad que no había tantos justos? Amén, amén. Baruch Hashem, tenemos aquí otro comentario sobre el 32. Dice, entonces dijo Abraham, ¿verdad? Dice, porque Abraham no bajó más. ¿Por qué Abraham no bajó más, verdad? Vamos a ver por qué nuestro padre Abraham no bajó más el número de lo que se pedía. Y dice aquí que el Midrash cuenta que como Hashem no salvó la generación del diluvio por causa de 8 personas justas, no valdría la pena intentar bajar más, ¿verdad? Fíjense lo que dice, ¿verdad? El Midrash tiene mucho sentido, ¿verdad? Dice, las escrituras del número 10 representan totalidad, ¿verdad? En el libro de Bereshit aparece la frase dijo Elohim, ¿verdad? En Bereshit 1 dice dijo Elohim, aparece 10 veces en relación con la creación de todo. 10 justos representarán toda la ciudad de Sodoma. 10 mandamientos representan toda la Torá. 10 espías representaban todo el pueblo. El diezmo representa todos los ingresos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Las 10 tribus, ¿verdad? Tenemos las 10 tribus perdidas, ¿verdad? En todo el mundo fueron dispersadas para salvación de las naciones, ¿verdad? Para salvación de los justos. Dice, se necesitan 10 varones justos para poder constituir un minyá, ¿verdad? Una asamblea legal representativa para todo Israel. Tanto para la oración en las sinagogas como para ciertos trámites legales se considera necesario tener un millán, ¿verdad? Una asamblea legal y representativa, y se ocupan 10, ¿verdad? Siempre se van a ocupar 10. Entonces, por eso se llegó al consenso de solo 10, ¿verdad? Porque dice, si bajamos más, dice, si no salvó al mundo antiguo, ¿verdad? Por 8, ¿para qué descender más? Ya sería mucho pedir, ¿verdad? Mucho pedir. Totalmente que Elohim sabía que no había justos ahí más que Lot, ¿verdad? Tenemos un pequeño comentario, dice, del último pasuk del 33, dice, y se retiró Hashem, dice, apenas el abogado defensor Abraham se queda en silencio, el juez se retira, ¿verdad? Y cada quien, ¿verdad?, se retira a su lugar. Y esto nada más para que, ¿verdad?, para finiquitar, para terminar, amados Ajín, Ajayot, pues hemos terminado, ¿verdad?, esta porción de la segunda aliyá de la Parashá
que se llama, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Vayera, ¿verdad? Vayera. Y apareció. La segunda porción, ¿verdad? Es la que dimos el día de hoy, en este hermoso día de Shabbat. Y espero que sea de ayuda para ustedes, amados Ajina Hayot. Vamos a hacer la verajá por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'achiyei olam nata betocheinu, Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste la verdadera Torah, infundiendo en nosotros vida eterna. Bendito seas, Adonai, que diste la Torah, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem, amados. Baruch Hashem. Amados Sahin, que el Padre Eterno te guarde, que el Padre Eterno te bendiga y que el Padre Eterno te conceda Shalom, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén y aleluya.